Hola, buenas tardes. Bueno, en esta tercera jornada de acción ganadera, eh, donde todos ya nos conocen, o muchos por lo menos, saben que este es un espacio, Acción Ganadera es un espacio de capacitación, donde le apuntamos al qué y al cómo, y perdón, no es que me distraigo, sino que sigo admitiendo gente, por suerte mucha gente entrando a esta reunión. Decía que le apuntamos en Acción Ganadera al qué y al cómo, desde hace unos años lo venimos haciendo en forma presencial, ahora lo convertimos en virtual debido a la pandemia. Pensábamos que iba a ser imposible, pero más o menos lo vamos logrando. Y en estos 4 días estamos dando 34 capacitaciones en muy diversos temas. Tenemos 3 grandes áreas, lo que llamamos los talleres de capacitación, donde apuntamos ahí muy específicamente a diversas prácticas o técnicas con especialistas. Por ejemplo, recién acabamos de terminar a un veterinario especialista en lo que es reproducción y nos daba una charla sobre las ayudas al parto, cosas que muchas veces vemos en el campo que todos creemos que podemos ayudar a una vaca y a veces vemos algunas fechorías cuando podríamos evitarlo. Por otro lado, tenemos lo que se llama el patio de raciones. El patio de raciones es donde tomamos la maquinaria forrajera que siempre está en estas exposiciones y lo que decimos es que tratamos de unir esas máquinas con el rumen de las vacas. ¿Y eso qué quiere decir? Poder utilizarlas para eficientemente generar raciones de alta calidad, de alta digestibilidad, y que por lo tanto nos den una eficiencia nutricional muy alta. Y también tenemos una tercera área que es los sistemas de producción. Precisamente a esto se refiere la actividad que vamos a tener ahora. En los sistemas de producción vamos a tener, y ya lo veo, por lo menos que está acá en la sala, a Gaspar Sánchez Cores. Hola Gaspar, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Daniel, ¿cómo están todos? Bien, muy bien. Vos sabés que acá, mientras nos presentamos, hay gente que se sigue sumando, así que estamos admitiendo el ingreso a la sala. Y bueno, mientras tanto les voy contando que Gaspar es un ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Católica Argentina, que tiene una diplomatura en marketing también de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, y que desde que era estudiante, antes de terminar sus estudios, comenzó a trabajar en el área de ventas de Advanta y al graduarse empezó a formar parte del equipo de marketing, en donde asumió el rol de analista de contenido y enfocado al desarrollo de información para el productor. Pavada de tarea, ¿no? Gaspar, para llevar Gracias por adelante. la presentación, Daniel. No. Así que, bueno, agradecido una vez más a todo el sector de acción ganadera, Agroactivo obviamente también. Nos encantaría estar de manera presencial como fue que estuvimos el año pasado, en ese ambiente tan lindo. Pero bueno, por suerte la tecnología está para abordar este tipo de acciones de manera virtual, así que para dar comienzo, si te parece, comparto pantalla. Sí, cómo no. Adelante, Gaspar. Bueno. ¿Me avisás si se está viendo bien? Sí, se ve perfecto. Bueno. Bueno, para comenzar y contarles un poco cómo es que surge este título, surge a partir de un curso de acción que vemos que se realiza en muchos puntos del país por parte de productores a la hora más que nada de aumentar la productividad de su sistema, y esto es quizás salir a buscar arrendar más hectáreas, sin antes quizás volverse lo más eficiente posible con los recursos propios, ¿no? Maximizar o volvernos expertos en el manejo de los recursos propios, y de ahí quizás sí evaluar aumentar la superficie del sistema. Así que dándole comienzo, a ver si está pasando, ahí está, ahí pasó, bien. La pregunta es, ¿y cómo aumento la productividad de mi sistema mixto, no? Bueno, la clave de esto está saber qué mirar, qué observar, dónde poner la lupa para cuantificar. Y lo que venimos desarrollando, por lo menos desde la empresa, desde Advanta, a través del portfolio que cuento hoy con la empresa, principalmente en lo que es forrajes conservados a través de lo que es maíz y sorgo,
es que se desprenden una serie de indicadores, aspectos concretos, factibles de ser definidos y medidos, en torno a lo que es un sistema mixto, ¿no? Cuando articulamos en aquellos establecimientos donde articulamos agricultura con ganadería, ya sea cría, recría, terminación o un ciclo completo. ¿Y por qué los indicadores son tan importantes? Porque en base a estos vamos a poder optar por diferentes cursos de acción que nos ayuden a alcanzar el objetivo planteado. Y remarco la importancia de continuar siempre planteándose objetivos, desde el cultivo, hasta la performance animal. Y lo que estos indicadores, de alguna manera, nos van a permitir identificar y evaluar cada uno de los pasos involucrados en una transformación que naturalmente es compleja, y hablo de la transformación desde un cultivo hasta, en algunos casos, kilogramos de carne por hectárea, o por qué no, litros de leche por día por animal. Y estos indicadores van a estar principalmente abordados desde el punto de vista en donde el productor o el asesor tiene que estar enfocado en buscar corregir las pérdidas o minimizar las pérdidas que van a estar, querramos o no, involucradas en este proceso largo donde se desprenden mucha cantidad de toma de decisiones, digamos. Nuestro foco está en minimizar esas pérdidas. Sin perder de vista, y esta es una frase que un poco refuerza el objetivo de esta charla, y es que lo que no se mide no se puede mejorar. Indicadores de estos hay muchos. Hoy puntualmente vamos a ver una transformación que se trata de el cultivo, ya sea maíz o sorgo, y su transformación en silaje de planta entera, y otorgar este alimento, ¿no?, a los requerimientos de un ciclo completo, desde la cría, recría y terminación animal. Y para abordar este planteo, esta transformación, vamos a estudiar un caso que se dio desde Advanta, en contacto con un productor, un amigo de la casa, el señor Marcelo Pasón, un productor agropecuario de la localidad de Florentino Ameghino. Con Marcelo nos juntábamos allá hace un año atrás, ¿no? Diagramábamos un poco bueno, cómo se adecuaba el portfolio a su necesidad, a su ciclo completo. Marcelo tiene un ciclo completo en Ameghino. Y le planteaba siempre la necesidad que tenemos desde la empresa de no cortar la relación con el productor posterior a la venta de la semilla, ¿no? Nos dedicamos a la comercialización y producción de semillas híbridas, sino en conocer un poco más allá del cultivo, conocer un poco más allá del rol que juega ese insumo semilla en el sistema de producción. En el caso de Marcelo, les decía, es un ciclo completo. Y Marcelo, con su buena predisposición, dijo, bueno, recorramos este camino juntos, veamos desde qué cultivo, desde qué híbrido sembrar, y a través de diferentes indicadores y siempre con el objetivo puesto, el foco puesto en maximizar los recursos y volvernos más eficientes, es que decidimos acompañar este proceso de transformación juntos. Y lo primero que vimos es que, bueno, a ver, si tuviésemos que dividir en grandes eslabones de una gran cadena, si tuviésemos que dividir esta transformación, bueno, con Marcelo identificamos 5 importantes eslabones. Por un lado, lo que conlleva el cultivo, lograr desarrollar normalmente un cultivo, y ahí se desprenden aspectos como qué híbrido, a qué rendimiento, la composición de ese híbrido. De luego, pasando al proceso de confección de ese silaje, la base forrajera de Marcelo es silaje de planta entera, y se desprendían muchos otros indicadores como momento óptimo de picado, qué compactación, a qué tamaño de picado vamos a estar trabajando, cuál va a ser la calidad y qué decisiones van a impactar directamente en la calidad de ese silo obtenido. Habiendo obtenido ese silo, se nos desprendían procesos como el suministro. Bueno, ¿cómo vamos a dar ese alimento logrado al animal? ¿Qué tipo de suministro? ¿Qué tipo de utilización? ¿Qué cantidad? ¿Qué tasa de extracción? ¿Cómo vamos a lograr una buena conservación? Luego, pasando a la performance animal, nos preguntábamos, bueno, ¿para qué categoría? ¿Con qué consumo? ¿Qué dieta? Y sin lugar a dudas, todo esto tenía que estar condecorado por decisiones con un criterio económico. Por supuesto, había que entender los costos incurridos, la producción lograda, sabiendo de antemano qué pérdidas va a haber, que el foco va a estar puesto en ese, pero que hay que saber con qué eficiencia estamos trabajando. Entonces,
Les propongo partir por este primer eslabón, criterio en la elección de híbridos para silaje de planta entera. Para comenzar, en este estudio de caso con Marcelo, les paso a contar un poco en qué establecimiento, en qué ambiente nos encontramos. El establecimiento de Los Girasoles cuenta con 2 lotes de uno de 30 y uno de 2 hectáreas. Fíjense que presenta una clase de suelo 4 tipo W, o sea, donde la limitante aquí es el agua. Son suelos complicados en algún punto para la agricultura. Y después sí ya tenía otro establecimiento, algo cercano a este, donde la aptitud del suelo era bastante mejor, y era de clase 1, apto para producción agrícola más que nada. Y bueno, planteando ahora sí los criterios en la elección de un híbrido para silaje, sea maíz o sea sorgo, que son los dos cultivos que vamos a abordar hoy. Bueno, el primer criterio que se desprende es lo que se conoce como relación grano-planta. ¿Qué es la relación grano-planta? La relación grano-planta es básicamente de la biomasa total del cultivo, en qué proporción está participando el componente grano, ¿no? Y esta relación es en muchos aspectos sinónimo de rendimiento y calidad. En maíz básicamente se traduce en, por ejemplo, no dejarnos llevar por la altura del híbrido y hacer foco también en la presencia del componente grano, ¿no? En el grano se encuentra en almidón y esto es sinónimo de energía, lo que vamos a buscar en categorías como recría o terminación. La composición de esto que les hablaba es en qué proporción se encuentra el componente hoja, el componente tallo y el componente grano. Y esto es muy importante en sorgo, donde la cantidad de biotipos que existen hoy en el mercado es amplia, por ende es amplia las posibilidades que tenemos en la selección del híbrido acorde a nuestra necesidad. Otro criterio que se desprendía es la productividad. Por supuesto queremos híbridos rendidores y por sobre todo en materia seca de planta completa. Acá es importante estar o conocer ensayos tanto de redes públicas o privadas en donde haya participado este híbrido. La estabilidad, ¿no? Que no solo presente buena productividad, sino que se mantenga en diferentes ambientes. Y por último, lo que es el momento de picado, el momento óptimo de picado. O sea, a ver, ¿cómo elegimos un híbrido pensando en el momento óptimo de picado? Bueno, se desprenden algunos indicadores y criterios clave. Uno es el ciclo, que va a depender de nuestra fecha de siembra, ¿no? Si tenemos en muchos planteos ganaderos donde quizás estamos queriendo aprovechar un verdeo de invierno, entonces por ende por aprovecharlo hasta el máximo nos vamos a siembras de un verdeo de verano como puede ser el sorgo, hacia planteos más tardíos, bueno, hay que priorizar ciclos cortos. Cuando nos vamos a fechas de siembra más temprana, vamos a buscar de hecho un plus en el rendimiento, entonces vamos por ciclos un poco intermedios largos, perdón. Otro aspecto que se desprende es la tasa de secación, en qué medida ese híbrido se va secando, ¿no? Va ganando puntos de materia seca por sobre la materia húmeda, digamos. Y este indicador, tasa de secación, es clave. ¿Por qué? Porque nos va a determinar, tanto en sorgo o en maíz, la ventana de picado. Ese tiempo que nosotros tenemos, un rango de materia seca óptimo para poder picar el material, que vamos a ver más adelante, que en maíz es mucho más corta esa ventana de picado, porque el maíz se seca más rápido que el sorgo, que cualquier biotipo de sorgo, lo que le otorga al sorgo una mayor ventana de picado y es un beneficio. Y frenándome un segundo en sorgo, porque creo que esta variabilidad entre biotipos desprende una pregunta, creo que importante, que es, bueno, ¿es compleja la selección o más bien lo podemos ver como el vaso medio lleno y decimos, no, la realidad es que es una oportunidad? ¿Y por qué planteo esto? Porque muchos productores, al ver esta gran variabilidad de biotipos, desde graníferos, doble propósitos, forrajeros de un corte como sileros o forrajeros multicorte, pueden dos cosas, o descartar el cultivo porque no saben bien cuál es el biotipo indicado para ellos, o bien tener una mala experiencia, ¿no? Seleccionar un biotipo y adecuarlo a una necesidad que no era la de no era para el aporte de ese biotipo en particular, entonces por un mal resultado lo termina descartando al cultivo entero. O sea, acá la clave es saber qué aporta y qué no aporta cada biotipo. Yo lo veo más como el vaso medio lleno, o sea, es una oportunidad. El sorgo es un cultivo que nos otorga, nos permite, sabiendo adecuar qué biotipo, cubrir
todos los baches forrajeros que se pueden dar en la mayoría de los puntos del país, desde sorgos forrajeros para planteos de cría, como verdeo de verano, hasta transferir ese cultivo en diferido, cuando quizás el bache forrajero lo impone el invierno, hasta lo que vamos a ver hoy en día, que es lo doble propósito para silo o grano para silo, o obviamente también para cosecha de grano. Y yendo al híbrido particular y puntual de este caso con Marcelo Pazón, el híbrido de sorgo doble propósito que se utilizó es el ADB 2450 iGrowth. Es un sorgo doble propósito, o sea, granífero silero, de muy alto potencial de rendimiento tanto en grano como en biomasa total. Permite regular la superficie a picar con destino a ensilaje, ya que produce gran cantidad de grano para cosecha. O sea que podríamos destinar quizás un poco para cosecha y un poco para picar, dependiendo de nuestra necesidad. Posee un buen mecanismo de latencia ante periodos de sequía, adaptación, estabilidad, el carácter braquítico, también conocido como enanismo braquítico, es una cualidad por la cual se acorta la distancia entre nudos del sorgo doble propósito, lo que le otorga una mayor relación hoja-tallo. Y como les estuve comentando un poco esto de la tecnología iGrowth, ¿no? Vieron que dice ADB 2450 IG. Esas dos siglas provienen de la tecnología iGrowth, es una tecnología que lanzó muy recientemente Advanta Semillas al mercado. Es una tecnología que le otorga al cultivo de sorgo resistencia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Para eso me detengo muy brevemente para contarles de qué se trata. Este es un caso para que vean en Colonia, Uruguay, la campaña pasada. Le voy a mostrar un videito muy cortito que explica de qué se trata esta tecnología. Hasta hace 3 campañas, la principal limitante que tenía el cultivo de sorgo era el eficaz control de malezas. En el año 2018, Advanta Semillas lanza la tecnología iGrowth. Fue una revolución en el cultivo de sorgo y en el mercado en sí. La tecnología le confiere al cultivo resistencia a herbicidas de la familia de las imidazolinonas. Se pueden aplicar estos herbicidas tanto en preemergencia como en posemergencia. En el año 2018 se encontraba disponible en los biotipos graníferos y desde el año 2019 se encuentra también disponible en los biotipos doble propósito. Es importante resaltar que esta tecnología fue desarrollada por Advanta Semillas en Argentina y luego exportado al resto del mundo. Hoy se encuentra disponible también en países como Australia, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay, entre otros. Bueno, ahí veíamos un poco contándoles de qué se trata la tecnología iGrowth y me gustaría desarrollar algunos aspectos más. Es una tecnología no transgénica, por el contrario se obtuvo a través de procesos de mutagénesis específica, un proceso que se da naturalmente en las plantas. Como les dije, es resistente a herbicidas de la familia de las imidazolinonas, no así de las sulfonilureas. Remarco este aspecto porque tanto las imidazolinonas como las sulfonilureas comparten un mismo modo de acción. Estos son inhibidores de las ALS, pero los sorgos iGrowth son solo resistentes a herbicidas de las imidazolinonas, de la familia de las imidazolinonas. Está comprendido en un carácter recesivo. Esto quiere decir que el híbrido siempre debe ser homocigota, ¿no? O sea, el gen de la tecnología va a estar siempre en materiales homocigotas. Esto quiere decir que va de alguna manera a retrasar una potencial resistencia cruzada con otra maleza relacionada, como puede ser un sorgo de Alepo. La mutación no tiene impacto en rendimiento, ni en grano, ni en biomasa total, o sea, no merma el potencial rendimiento que se podría obtener respecto a sus pares convencionales. Es una alternativa tanto en preemergencia como en posemergencia, y en posemergencia específicamente es la única que existe para el control de muchas de las gramíneas hoy presentes en el país. Y por último, es una tecnología segura que día a día y año a año, ya tiene 3 años en el mercado comercialmente, está siendo cada vez más conocida por los productores. Bueno, yendo un poco a la información que se desprende de la siembra con Marcelo Pazón en Florentino Ameghino,
como les contaba, es el híbrido ADB 2450, un doble propósito, sembrado el fines de octubre, el 29 de octubre del 2019, a 230.000 plantas por hectárea. Siempre priorizamos con Marcelo una buena fertilización, el sorgo responde bien a la fertilización. Se aplicaron 50 kilogramos de fosfato de amónico a la siembra y en B3 70 kilogramos a la urea incorporada, y tuvo mucha suerte Marcelo porque a los 2 días le llovieron 60 milímetros. En lo que es el manejo de malezas, en el barbecho se aplicaron 2 litros de atracina más 2,5 litros de glifosato y 600 centímetros cúbicos de 2,4-D. En preemergencia, imazetapir, 1 litro de imazetapir, y como hubo un escape, luego y se aplicado en posemergencia temprana, una mezcla de Imazapic presente en el mercado. Les muestro 2 videos. Uno es el antes y el después del control de malezas con la aplicación de imidazolinonas, solo posible porque justamente el híbrido presenta resistencia a este tipo de herbicidas. Este sorgo es un 2450 sembrado en Ameguino el 30 de octubre. Se aplicó solamente 1 litro de Imazetapir. Hoy es 5 de diciembre y se aplicó on duty una caja cada 6 hectáreas porque hay un escape importante de Cuaresma. También hay gramón. Y la idea es venir el 20 de diciembre, Julián City, ahí hay gramón, para hacer este mismo video y sacar fotos como las que voy a mandar ahora al grupo para ver el efecto que tiene el on duty en malezas pasadas de tamaño. En realidad no es el tamaño ideal, las cuaresmas están muy grandes y hay gramón bastante, así que saco este video para que Juli venga al campo de Marcelo Pazón acá en Ameguino, más o menos el 20 de diciembre. Bueno, ahí veíamos entonces el escape de malezas, principalmente había desde gramón, y bueno, ahí indicaba Tommy del área de desarrollo la próxima visita que iba a hacer Julián. Ese video que vieron recién fue del 5 del 12, y luego fue Julián, posterior a la aplicación de la mezcla de imidazolinonas, fue el 24 de enero del 2020, y miren el control que se logró. Estamos en el lote de ADB 2450 IG, acá en Ameguino, el lote del productor Marcelo Pazón. Acá Tomás y Gaspar en la visita anterior vinieron y estaba lleno de pasto cuaresma por un fallo en el control de los preemergentes, y se aplicó dosis comercial 114 gramos por hectárea de on duty con el fin de controlar todo el escape de pasto cuaresma. Se ve que el control fue pero muy bueno. El poco pasto cuaresma que quedó vivo le pegó un palo importante y lo frenó y le permitió al sorgo desarrollarse, cerrar el surco y ganarle la competencia a las malezas. Bueno, ahí veíamos el control que se logró en posemergencia con ese escape de malezas. Yendo ahora a lo que es maíz, que es lo que hicimos en el establecimiento del productor Marcelo Pazón. Se sembró el híbrido ADB 8112, Betty Triple Pro. Es un híbrido muy recomendado para planteos desde Atlanta, planteos ganaderos o lecheros de alta productividad. Presenta un buen rendimiento, un máximo rendimiento en granos, muy buen paquete sanitario. Tiene una buena performance tanto en siembras tardías como de segunda, y se lo encuentra adaptado a toda la región templada, especialmente al norte de Córdoba y Nueva Guinea. El híbrido en particular, se sembraron por un lado unas hectáreas, 14 hectáreas para grano, sembrado el 29 de septiembre, y unas 30 hectáreas para silo, ¿no? el 6 de diciembre del 2019.
La fertilización fue de 130 kilogramos de fósforo y 110 kilogramos de urea a la siembra, y en B3 se aplicaron 150 kilogramos de urea. Esto fue para el grano. Para el caso de las hectáreas para silaje de planta entera se aplicaron 200 kilogramos de urea y 100 kilogramos de fósforo. En cuanto a los herbicidas aplicados tanto para grano como para silo, a la siembra 1 litro de metolaclor y 2,5 litros de atracina, y en B3 2 litros de atracina y 1,6 litros de glifosato. Se lograron en total un rendimiento de grano húmedo, ahora les voy a contar más adelante el rendimiento en kilogramo de materia seca por parte de las hectáreas para silaje. El rendimiento en grano húmedo fue de 15.350 kilogramos por hectárea. Resumiendo este bloque del criterio para la elección de híbridos con destino silaje de planta entera, hay que remarcar que la calidad del silo comienza con la elección del híbrido. Vimos la importancia de la composición del cultivo, cómo se descomponen lo que son grano, tallo y hoja, la relación entre esa cantidad de grano y el resto de la planta. Los requerimientos de la categoría animal en cuestión van a ser claves, o sea, entendiendo las necesidades y requerimientos de un rodeo de cría, diferenciados por un rodeo de recría, quizás donde hay que más priorizar el concentrado proteico, ¿no? Entendiendo que el rodeo de recría todavía está desarrollando y depositando fibra muscular, por ende hay que lograr, dependiendo obviamente del objetivo productivo, pero hay que lograr satisfacer la necesidad proteica, y luego en etapas más bien de terminación, hacer el foco en lo que es concentrados energéticos. Y la ventana de picado, aplicando la tasa de secación, que vamos a ver ahora en un ratito, cómo hay que aplicar esta tasa para predecir la ventana de picado. Así que vamos a entrar a este bloque, silajes exitosos, y cómo volvernos exitosos en la confección de silos. ¿Cuándo podemos decir que un silaje es exitoso? Podemos identificar 4 factores que están íntimamente relacionados en el camino hacia el éxito en esta confección. Uno es cuando el cultivo es adecuado al ambiente, parte de lo que vimos hace un ratito, y al objetivo del sistema de producción, ¿no? Maíz o sorgo, o complementar ambos. Bueno, ¿qué híbrido? Se desprenden preguntas. Segundo, cuando aseguramos un alto rendimiento y una composición del cultivo que asegure la calidad deseada. Tercero, cuando el proceso de confección, conservación y utilización no tiene factores de pérdidas o obtiene los mínimos. Y por último, cuando las decisiones se toman con un criterio económico para asegurar el máximo beneficio. ¿Qué debemos tener en cuenta durante el picado? Se desprenden 5 decisiones que definen en gran parte la calidad final del silo. Uno es, como les decía, el momento de picado, ¿no? ¿Cuándo hay que picarlo? Para esto vamos a retomar parámetros como la estimación que les decía hace un ratito de la tasa de la ventana a través de la tasa de secación. Compactación, ¿no? Una vez que se inicia el picado y la máquina está en pleno trabajo, surgen indicadores que tenemos que evaluar de cara a la máquina trabajando, como procesado del grano, tamaño de picado de fibra. Por otro lado, bueno, utilizamos o no utilizamos aditivos. Y comenzando por el momento de picado, vamos a definir al momento óptimo para el picado, y esto lo respalda, bueno, desde Advanta venimos trabajando hace muchos años ya con el INTA Manfredi, específicamente con el ingeniero agrónomo Marcelo de León, con quien venimos evaluando y validando a campo muchos de los híbridos que destinamos al segmento silero, y nace este rango conocido en donde se define el momento óptimo para el picado cuando el material presenta entre un 33 y un 38% de materia seca de la planta total, ¿no? Ahora, ¿por qué este rango? Lo que se evaluó a partir de muchísimos ensayos, tanto a nivel nacional como internacional, es que en picados algo tempranos, más hacia grano lechoso, se produce una lenta acidificación. Recordemos que el silo bien logrado se necesita mantener y conservar cuando se logra acidificar, ¿no? O sea, a pHs de hasta aproximadamente 2. Una lenta acidificación haría que se promuevan fermentaciones de tipo butíricas en vez de lácticas,
lo que involucraría en potenciales proliferaciones de hongos o mohos, que generarían unas pérdidas significativas en la calidad del silo. Y por otro lado, cuando se pica con mayor humedad, o sea, por menores porcentajes de materia seca que el 33, hay una gran o importante pérdida de nutrientes por lixiviación, o sea, escurrimiento de agua. Por el contrario, cuando picamos algo más seco, yendo quizás a partir por encima del 38% de materia seca, se empezaban a ver problemas de compactación, mayor lignificación de la planta, y por ende una menor digestibilidad del almidón. Recordemos que la planta va aumentando en su lignificación de sus tejidos celulares a medida que va avanzando en su ciclo ontológico, y la lignificación en gran medida es el parámetro, o por lo menos el componente de la planta y de la pared celular de la planta más indigestible, por ende va disminuyendo la digestibilidad de la planta completa. Entonces, planificando el momento óptimo de picado. Dijimos que la humedad y este rango de materia seca define el momento óptimo, determina la ventana de picado. Bueno, ¿y cómo trabajamos con este indicador que les comentaba de la tasa de desecación de cada híbrido? Esta tasa de desecación, como les comenté, es en qué proporción, cuántos puntos gana de materia seca el híbrido por día. Y fíjense en este cuadro, ¿no?, donde dividen sorgo los 4 biotipos: graníferos, doble propósitos, sileros y forrajeros, y a partir de innumerables validaciones a campo, desde Advanta por lo menos en conjunto con el INTA, hemos evaluado que en muchos casos los biotipos graníferos presentan una tasa de secación de 0,3 puntos por día, y bien, fíjense, a medida que disminuye el componente grano, uno de los componentes más secos, cómo va disminuyendo esa tasa de secación, ¿no? O sea, en qué medida se deseca el material. Y fíjense, a medida que es más baja la tasa de secación, cómo aumenta la ventana de picado. Ahora, esto no quiere decir que los forrajeros, donde vemos que tienen hasta 33 días de ventana de picado, los vuelvan los óptimos. Por el contrario, los forrajeros, al tener una tasa de secación tan baja, del 0,15, son materiales que nunca llegan a ese mínimo 33% de materia seca óptimo para el picado. Y es por eso que muy comúnmente se los suele destinar a silajes de manera errónea, y terminan por lo menos no cuantificando las pérdidas por lixiviación, o sea, por una alta proporción del componente agua, de humedad. Un ejemplo de cómo aplicar esta tasa de desecación, fíjense, si tenemos una materia seca potencial a la que queremos llegar, llamámosle 35%, y más o menos en grano lechoso vamos a visitar el lote, muestreamos una X cantidad de plantas completas, las podemos mandar al laboratorio o bien chipear para calcular su porcentaje de materia seca, pero supongamos que las mandamos al laboratorio y el resultado nos da que estamos en un 30% de materia seca. Bueno, si sabemos que el material tiene 0,5 como tasa de desecación, al aplicar esta fórmula nos da 10 días. Quiere decir que aproximadamente en 10 días el material va a estar encontrado en su rango óptimo de materia seca, o cercano al 35%, para ser picado. Este 0,5 es muy común en maíz, es una tasa de secación muy común en maíz, validada por muchos autores, y 0,19 puede ser una potencial tasa de secación de, por ejemplo, un doble propósito. Y fíjense cuál es la diferencia, ¿no?, en el pronóstico de picado, del momento del picado. Bajando el ejemplo con Marcelo, nosotros visitamos el lote el 27 de febrero y muestreamos 7 plantas. Esto lo visitamos aproximadamente en grano lechoso y creíamos que más o menos en 15 días podía llegar a ser que esté para picar, ¿no? Y mostramos 7 plantas. Las llevamos al laboratorio y el laboratorio nos arrojó estos resultados. Fíjense, dividían entre los 3 componentes: porcentaje de materia seca del tallo, de la hoja y de la panoja. Y nos daba en promedio 22,9% de materia seca para el tallo, 51% de materia seca para la hoja y 55,3% de materia seca para la panoja. Ahora,
había que sacar la media ponderada. Un error a veces común es agarrar estos tres resultados, ¿no? Estos tres promedios, sumarlos y dividirlos por 3, pero el tallo y la hoja y la panoja participan del componente total de diferente manera. Entonces es correcto calcular la media ponderada, esto es, para el tallo una participación del 50%, para la hoja, para el componente hoja del 15%, son rangos habituales, y para la panoja del 35%. Bueno, y nos dio que el porcentaje de materia seca en ese momento era del 38,4%. Del 38%. Estábamos muy justos del rango del 33 al 38 que les comentaba. Y la verdad que se nos dieron muchísimas preguntas a la mente, ¿por qué podía llegar a ser? Marcelo nos comentó que la verdad que fue una campaña muy seca, de muy baja humedad relativa y temperaturas muy altas, lo que creemos que fue, de alguna manera, aceleró significativamente las tasas de desecación del material. Ahora, ¿qué decisiones podemos tomar cuando estamos por encima o por debajo del porcentaje de materia seca óptimo? Bueno, algo que podemos hacer es modificar la altura de picado, ¿no? Modificando la altura de picado se puede cambiar el porcentaje de materia seca del silaje. ¿Por qué? Porque a una mayor altura vamos a lograr aumentar el porcentaje de materia seca, ya que vamos a estar cortando más cerca de uno de los componentes más secos, que es el grano. Por el contrario, si bajamos la altura de picado, vamos a estar, digamos, alimentando aún más el silaje final en lo que es componente tallo y hoja por sobre todo, con mucha humedad. Entonces, quizás un planteo, una posible decisión a la hora de bajar un poco el porcentaje de materia seca de un material, como fue este caso, es bajar la altura de corte. Otro indicador que veíamos y que listábamos en un comienzo era la compactación, ¿no? Mientras más seco el cultivo, más difícil va a ser de compactar. O sea, ahí ya nos desprende otra alerta. Si picamos muy pasados o muy cercanos a madurez fisiológica, nos vamos a encontrar con dificultades en la compactación. Dificultades en la compactación significa básicamente que va a haber una mayor presencia de oxígeno en el silo, y nosotros tenemos que lograr ambientes, digamos, necesitamos la anaerobiosis casi total de ese silo, porque en presencia de oxígeno comienzan a proliferar hongos y mohos que empiezan a consumir los nutrientes y hasta puede generar micotoxinas, como los clostridios, que nos van a terminar en una intoxicación al momento de suministrar ese silo. Así que una densidad mínima que hay que lograr, medida en kilogramos de materia seca por metro cúbico y respaldada por muchos autores, es por lo menos de 200 kilogramos de materia seca por metro cúbico. Procesado del grano y tamaño de picado, dos indicadores que se desprenden cuando estamos en frente del lote picándose. Bueno, 3 puntos. Cuando el grano está seco y duro, hay que procesarlo, y esto es importante, muy importante en sorgo, donde la matriz proteica del grano, que es un grano además muy chiquito, a medida que aumenta el porcentaje de materia seca y picamos algo más tarde de lo óptimo, es muy difícil de digerir, o mejor dicho, degradar por parte del rumen animal, y termina en la bosta, y termina siendo una pérdida de almidón en heces. Usar cracker o disminuir, en ese caso, el tamaño de picado. Y chequear siempre el tamaño de picado durante la confección para evaluar la uniformidad y fibra efectiva. Esto se puede hacer a través de este tipo de zarandas, conocidas como Penn State. Están muy presentes hoy por hoy en el mercado, y dependiendo del diámetro de la partícula, aquellas partículas más finas van a terminar en la bandeja inferior, las de aproximadamente un diámetro de entre 8 y 19 milímetros en la bandeja del medio, y las más grandes, mayores a 19 milímetros, van a terminar en la bandeja superior. Y esto dependiendo de la categoría animal, y más que nada de la producción, sea
producción lechera o ganado de carne, es indispensable a la hora de confeccionar las dietas. Por último, inoculantes y aditivos. Hay distintos tipos de aditivos e inoculantes. Una división, una clasificación muy común es dividirlos en estimulantes e inhibidores. Los estimulantes promueven el desarrollo de bacterias lácticas y la formación de este tipo de ácidos, ¿no?, que disminuyen el pH, que es lo que queremos. Los inhibidores retardan el proceso de degradación, ¿no? Actúan en forma selectiva sobre procesos indeseables, como sobre los microorganismos aeróbicos. Los inoculantes ayudan cuando las condiciones no son las óptimas, por ejemplo, picar fuera de la ventana de picado. Cuando las condiciones son adecuadas, los efectos no son importantes. Bueno, el material de sorgo de Marcelo se picó el 5 de marzo del 2020 y el de maíz se picó el 20 de marzo del 2020. Y ahora les voy a contar los resultados de estos dos materiales. Antes de entrar en los resultados, es importante que repasemos cuáles son los aspectos que hay que considerar en la calidad de un silo. De acá se desprenden los más importantes: materia seca, FDN, FDA, proteína bruta, digestibilidad y energía. Estos son los rangos normales que hoy por hoy recomiendan muchos autores, entre ellos el INTA, y con los que venimos trabajando. Y vamos a los resultados. En el caso del silaje de sorgo, se obtuvieron 40.000 kilogramos de materia verde por hectárea. FDN en el promedio, recordemos el FDN representa el total de pared celular del silo, celulosa, hemicelulosa y lignina, y la FDA va a representar de alguna manera qué tan indigestible es ese alimento logrado. La proteína bruta del 6,7, la digestibilidad muy en el borde, y a esto fue la principal causa, o consecuencia, mejor dicho, de haber picado algo más tarde, porque terminó picándose una vez que conseguimos el contratista en el 41, casi 42%. Y en el caso de los resultados de maíz, se lograron 47.000 kilogramos de materia verde, los parámetros están en el rango, y una materia seca bastante buena del 33,5%. Le dejo un breve videíto para que vean algunos aspectos. Resumiendo este bloque de silajes exitosos, una vez logrado el cultivo, hay que enfocar nuestros esfuerzos en aquellos factores posibles de ser controlados, principalmente en torno al proceso de confección y conservación del silaje. Vimos aspectos importantes como el momento óptimo de picado, predecir el mismo a través de la tasa de secación, procesado del grano, tamaño de picado, compactación y los parámetros de calidad. Entrando al bloque suministro, o sea, logramos ese silaje de calidad, ¿cómo lo damos? ¿Cómo lo utiliza el animal? Bueno, hay tres preguntas que nos debemos hacer. ¿Qué tipo y tasa de extracción vamos a utilizar? Con el foco puesto en evitar pérdidas por exposición aeróbica. ¿En qué forma los...? Gaspar, sí, te pido mis disculpas, es horrible interrumpir a alguien en medio de su charla, que además está interesantísima. Como vos sabés, tenemos programadas estas reuniones en 1 hora, y a las 19 horas se nos va a cortar. Entonces me gustaría que dejáramos, aunque sea algunos minutos, para poder hacer consultas, preguntas y demás, si te parece bien. Disculpame por haberte interrumpido. No, por favor. Ya queda muy poquito, pero vamos a las preguntas. Sí. Entrábamos luego en performance animal y cuáles fueron los resultados de este estudio de caso. Si te parece, vos manejando vos, yo no conozco la presentación, o sea que vayamos al aspecto, a los temas que vos consideres que te permitan redondear a vos la charla, ¿te parece? Bueno, dale. Perfecto. Aceleramos un poquito entonces. Se desprenden dos principales tipos de alternativas en el suministro, uno es autoconsumo y otro es mecanizado. En el caso de Marcelo utilizamos encierre a corral y suministro con mixer.
Hay, por supuesto, ventajas y desventajas en cada uno de estos tipos de suministros. Lo importante es garantizar una tasa de avance del frente de aproximadamente 40-50 centímetros por día. Y recordar que el autoconsumo nos limita en restringir el consumo, pero bueno, la inversión es mucho menor. Y en el caso del mecanizado nos permite variar muchísimo más la dieta. El caso de Marcelo fueron 136 cabezas. Como les dije, se alimentó con silaje de sorgo y pastoreo de ryegrass. En el caso de la recría, se suministró, fíjense, al borde del alambrado. Y la recría fue con encierre a corral, con comederos de lona, alambrado eléctrico alrededor. Pasamos este videito que les iba a mostrar, no hay problema. Resumiendo un poco este bloque, del total de pérdidas en cantidad y calidad de materia seca producidas en el proceso de ensilaje, más del 40% son debidos a deterioros ocurridos en el momento de la apertura del silo y durante el suministro de este. Respecto a la performance animal, les quería contar algunos resultados obtenidos en este estudio de caso. En el rodeo de recría, tanto de tercera y cuarta aparición, fíjense, 98,5% de preñez, 94% de los terneros destetados, un peso promedio al destete de 219 kilos, muy bajo porcentaje de mortandad. La alimentación se basó a partir de silo de sorgo, diario con mixer, y a partir de septiembre se daba a su vez un pastoreo de ryegrass. El estado corporal muy bien logrado, la verdad que una hacienda divina. En cuanto a la recría, ingreso en mayo 2020, peso de entrada 220 kilos, una ganancia diaria de 914 gramos, y salían con 338 kilos. Acá está la composición de la dieta, basada en silo de sorgo, grano partido de sorgo, expeller de soja, la importancia de la proteína en esta categoría, y núcleo vitamínico. Pasando al rodeo de terminación, estaba dividido en 2 corrales, peso de entrada de 290 kilos y se lograban salir con 409 kilos en un primer corral. La composición de la dieta, en un caso era grano partido de sorgo, grano de maíz, silaje de maíz, expeller de soja y núcleo vitamínico. Y un segundo corral, ya con una dieta muy basada en maíz más que nada, peso de entrada 247 kilos y peso de salida 450. Bueno, aquí está la composición de la dieta para que la vean. Y simplemente para condecorar, y quería dejarles algunos costos incurridos, lo que fue el picado, costo por kilogramo de materia seca producido, de 1 peso con 29 en el caso del silo de sorgo. Recalco que es un cultivo que demanda menores inversiones. Y en el caso del maíz para silo, el costo por kilogramo de materia verde producido fue de 1 peso con 96. En síntesis, y para resumir un poco esta experiencia de caso desde Advanta y con el productor, la verdad que con poca superficie se lograron mantener 600 madres durante un invierno crudo, se recriaron 550 terneros y encima sobraron 2 bolsones. La clave, decía Marcelo, fue estar en cada detalle. Nada, sinceramente, bueno, espero que estemos en tiempo y atento, Daniel, a las preguntas, si es que hay. Muy bien, Gaspar, yo te vuelvo a pedir disculpas por haberte pedido que, no, por favor, que lo aceleres, pero creo que se bien de la charla. Primero, a ver, acá hay una consulta que nos hicieron en el chat que a lo mejor también nos soluciona un poco el problema. Dice Tobías Adam, dice, si las diapositivas que están pasando las pueden subir a algún lado o pasarlas, por favor. Les quiero comentar esto. A ver, por un lado, Advanta tiene un stand en Agroactiva Virtual al que ustedes pueden ingresar y seguramente ahí pueden conectarse directamente con Advanta, con Gaspar, hacerle consultas y demás. La otra vía es que el portal, la plataforma, perdón, de Agroactiva Virtual no termina mañana, no es solo estos 4 días, sino que la plataforma se va a mantener activa durante 30 días más. Ahí va a permanecer el mismo stand que mencioné recién, pero además todas las charlas, y por supuesto incluida la de Gaspar, también van a estar subidas a esa plataforma. La van a encontrar dentro de la plataforma Agroactiva Virtual 2020 en un auditorio que se llama Acción Ganadera. O sea, hay 3 auditorios y uno es el nuestro. Ahí va a estar la charla y a través de ese lugar también van a poder interactuar con Gaspar, enviándole consultas que seguramente Gaspar
Gaspar va a ir respondiendo. O sea que hay distintas maneras de conectarnos y ahora haremos algunas preguntas, pero si no hacemos a tiempo ya saben cómo conectarse con Gaspar y con Advanta. Bueno, a mí me tranquiliza una cosa. Primero quiero, antes de la pregunta, agradecerte a vos, Gaspar, y agradecer a Advanta. Advanta por segundo año consecutivo nos acompaña en esto que es Acción Ganadera. Yo lo vengo comentando en todas estas actividades. Con esta que acabas de dar vos, es la número 25 en 3 días. Mañana tenemos Increíble. 9 más. Y en cada una de ellas hemos comentado esto. Afortunadamente, recién chequeé lo que yo decía, parece que estaba bastante acertado cuando vos hablabas de los sorgos iGrow que fueron desarrollados acá en Argentina, su resistencia a imidazolinonas, y que bueno, que eso realmente ha posibilitado. Lo hemos comentado incluso porque hay talleres de otros temas que están muy ligados a lo que vos hablabas recién, y lo hemos comentado y ha habido aportes, por ejemplo, de un docente de la Facultad de Veterinaria de la UBA, que cuando yo comentaba esto le agregaba, sí, no, por supuesto que el sorgo para terminar novillo en determinada época, se agregaba un montón de información y decíamos que esto, bueno, le ha dado sobrevida al sorgo, un cultivo que veníamos muy complicados precisamente por el problema de malezas y que Advanta le dio una solución, ¿no? Y además, lo tengo que decir, un poco el orgullo salió de la Argentina, de Advanta Argentina, y se desparramó por el mundo, ¿no? Sí, Bueno, sí, muy, así muy que lindo, gracias. muy orgullosos. Bien. A ver, yo acá, Tobías Adam hace una pregunta, fue quien recién comentaba. Dice, el tiempo de maduración de un buen silaje puede depender de factores ambientales como la temperatura del ambiente, humedad del ambiente y del pH del suelo donde se cultivó. Es una pregunta, perdón si la leí mal, la puedo repetir. Bien. ¿Te lo repito? Sí, no, igual entendí un poco quizás el foco de la pregunta. Sí, sin lugar a dudas, la conservación del silo, cuando no se agregan aditivos, es importante garantizar por lo menos, y esto lo respalda, repito, asesores como Marcelo de León, con el que venimos trabajando mucho, por lo menos 35 días, entre 35 y 45 días, ¿no? Para lograr esta fermentación láctica, con pH de alrededor de 2. Quizás cuando se agregan aditivos se puede reducir aproximadamente en 15 días. Y también la pregunta iba por el lado de la temperatura, va a depender mucho del frente del silaje, ¿no? Una vez que abrimos el silo, se desencadena una cantidad de reacciones tanto físicas como químicas, porque volvemos a enchufar oxígeno básicamente al silaje, ¿no? Estábamos en un medio anaeróbico y de repente lo volvimos aeróbico. Entonces, esa tasa, ese frente, como les decía en la charla, la tasa de extracción debe ser de entre el 40 a 50 centímetros por día. Esto nos va a garantizar, y por supuesto, la temperatura hay que mantenerla generalmente no más de un desvío de 3 grados respecto al ambiental, ¿no? Si vemos que hay una temperatura ambiente en invierno de 15 grados y el frente del silo está a 45, hay claramente una proliferación de hongos en donde bueno, están probablemente consumiendo nutrientes que no vamos a dejar de aprovechar nosotros. Bien, Gaspar. Acá Carlos Martín te pregunta, ¿cuánto es el tiempo de duración de un buen silaje? Y mirá, un buen silaje, siempre y cuando manteniendo estas condiciones anaeróbicas y habiendo picado en tiempo y forma y ¿no? habiendo contemplado estos indicadores que vimos, un buen silaje se puede abrir y hasta mantener hasta más de un año. De hecho, y esto lo afirman muchos autores, el material ensilado va mejorando en calidad, producto de que comienza a volverse más digestible mucha de la pared celular del componente ensilado, de manera tal que si mantenemos una buena conservación a un pH indicado, lo ideal es por lo menos muestrear cada tanto a ver cómo viene la calidad de ese silo, se puede mantener hasta más de un año fácilmente. Yo soy muy joven, pero me recuerdo que cuando era estudiante me contaban cosas o veía cosas de hace muchos años. Y
Y recuerdo que en el oeste arenoso, Ujú. cuando, bueno, los silos se hacían de otra manera, no teníamos silo bolsa, sino que se cavaban fosas, y ahí me acuerdo que había una foto incluso que se publicó de un forté, un forá, algo así, pisando el silo, ¿no? Y después Ah, de mira. muchísimos años hubo silos que se olvidaron que estaban ahí y que los encontraron, y cuando los encontraron, después de pasar muchos años, los abrieron y estaban buenos todavía. Entonces estaban muy buenos, tenían muy buenas fermentaciones, por lo tanto se conservaron bien. Disculpame que Sí. me metan tu charla con este tipo de No, me comentarios. encantó, me encantó, me encantó. A ver, por otro lado, la respuesta tuya recién era, porque hay otra pregunta que está ligada al tema, era sin abrirlo el silo, ¿no? Porque hay una pregunta que es ¿cuánto se puede mantener abierto? Bueno, ¿se puede mantener abierto o no? Reitero, no hay una cifra que yo te diga hasta tal año, después de ese no se puede mantener. Se puede mantener hasta más de un año fácilmente y la clave va a estar en por lo menos hacer un muestreo periódico para ver cómo va avanzando esa calidad. Si vemos que se altera algún parámetro, bueno, probablemente hay que ajustar y prever cuál puede ser la causa de ese parámetro, pero los silajes, una vez abiertos también y manteniendo esta extracción de frente, no deberíamos tener problema. Claro, oye, perdón que vuelva a meterme, pero en otra de las capacitaciones que dio Federico Sánchez, a quien vos conocés, Sí, por supuesto. un especialista en los patios de raciones, y él todos los días nos está dando una charla en la que intentamos unir los equipos forrajeros con el rumen, para decirlo rápido, a través de buenas raciones. Nos cuenta eso, ¿no? Depende también de cómo lo abrís, cómo lo manejás, o sea, con qué tipo Sí. de maquinaria, cómo vas sacando el material de un silo abierto, ¿no? Y acá Carlos Martín pregunta ahora, un silo de sorgo de 40.000 kilos de materia verde, ¿cuánto representa materia seca? Bueno, depende de a qué porcentaje picamos, ¿no? Claro, Justamente. Fíjense, si mal no recuerdo, les dije, con Marcelo Pazón, el productor de Florentino Medina, habíamos picado en 40, casi 42% de materia seca y correspondía a 16.000 y pico de kilos de materia seca. claro, Pero es una multiplicación, ¿no? Depende del porcentaje de materia seca con el que logramos ese material. claro. Sí, exactamente. O sea, para hacerle el número redondo a Carlos Martín, si hubiese sido 40%, son 16.000 kilos de materia Claro. seca, ¿no? Sobre los 40.000 de materia verde. A ver, Gaspar, tenemos 2 minutos. No sé si querés agregar algo o si no, te saludamos y nos despedimos. No, bueno, quizás de que comentarles esta necesidad de que siempre tenemos con Advanta e invitarlos a conocer un poco más acerca del portfolio y cómo lo adecuamos a los usos y usos y posicionamientos de los sorgos y tanto maíz en planteos ganaderos y lecheros, buscando esto, ¿no? Cómo se adecúan parámetros como puede ser la tasa de desecación al momento de destinar ese mismo cultivo al silo. Hacemos un laburo muy, pero muy importante con entes público-privados para catalogar esos híbridos, más allá de la productividad y estabilidad, en ese sentido, en el uso en planteos ganaderos. Muy bien, bueno, gracias Gaspar, excelente tu exposición, gracias a Advanta por acompañarnos, gracias a todos ustedes los presentes, y les decimos que bueno, que mañana a las 10 de la mañana arrancamos en nuestro cuarto día de acción ganadera, y nos vemos mañana entonces. Gracias a todos. Muchas gracias, muy buenas tardes, que sigan bien. Que sigas bien.